todavía el puente, la escalinata, es esa pieza que une en realidad, o que balconea desde la Casa Rosada hacia el Puente de la Mujer, para mí era estar parada en otra ciudad, en una ciudad donde el futuro, el pasado y el presente se mezclaron en un instante. La corporación hace 5 años inició todo un proceso de estudio, de diagnóstico, a los efectos de ver cuál era la traza y la metodología constructiva que pudiese ser más posible, que funcionase mejor y de alguna manera lograr consenso sobre la aplicación de una. La obra se dividió en dos responsabilidades. La responsabilidad vial fue de la empresa AUSA, que fue la que hizo todo el paseo propiamente dicho, la conectividad vial del transporte del Paseo del Bajo, y nosotros lo que hicimos fue todo lo que tiene que ver con la planificación del parque y con la planificación del espacio público y todo el ámbito público lindero al Paseo del Bajo. Desde el punto de vista vial, la solución a algún problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Desde el punto de vista ya más del diseño urbano, la idea de que ese parque lineal sirviera de puente entre la ciudad histórica, digamos, la ciudad existente, y el nuevo barrio que es Puerto Madero, que de alguna manera hasta ese momento seguía estando como una isla separada, unida solamente por los 4 puentes y separada de la ciudad. Antes de esta obra vos estabas parado en Casa Rosada y llegar a Puerto Madero era increíble. Lo mirabas en un mapa y no podías creer que estando a 50 metros tenías que caminar 6 cuadras, 7 cuadras. Un comentario que casi es anecdótico. Cuando nosotros estábamos elaborando el proyecto, caminábamos mucho el área y nos encontrábamos con turistas que nos preguntaban cómo cruzar de un lugar al otro, increíblemente. Si hablamos de lo que es la obra vial en sí misma, que si bien la ejecuta AUSA y no corporación, es una obra pesada y es una obra de ingeniería enorme. Después, para todo lo que es el proyecto del Parque Lineal, nosotros decidimos hacer lo que mejor hace la corporación, que hizo siempre, fue pensarlo y concursarlo. La Sociedad Central de Arquitectos lo organizó y en mayo del 2017 tuvimos el fallo del concurso que determinó quiénes eran los arquitectos que habían integrado el proyecto ganador. Acá hay un dato importante, es que los concursos son anónimos. O sea, los concursos, el jurado no sabe ni tiene la menor idea quiénes son los equipos que han participado. Esto asegura absolutamente la transparencia del concurso, por un lado, y lo que yo llamo las formas democráticas. ¿Por qué? Porque pueden participar equipos de arquitectos jóvenes, equipos de arquitectos no tan jóvenes, equipos de gran trayectoria, y todos van a competir en función de las ideas que proponen. Este es un lugar central en Buenos Aires, es nada menos que la unión entre Puerto Madero, que es en sí uno de los proyectos más conocidos de la ciudad de Buenos Aires, con todo el centro histórico de la ciudad, y requería tomar en cuenta un montón de principios que había que ponerlos en las bases y teníamos que ser claros para que quienes participaban lo entendieran, lo comprendieran, lo pudieran asumir y obrar de acuerdo a lo que íbamos fijando. Los temas que evaluamos para elegir a quien resultó el ganador del concurso estaban basados básicamente en cómo se relaciona lo que es la escala pública, el suelo, con los hitos urbanos y los problemas de conectividad y congestión que tiene la ciudad. Y ahí en el propio proyecto presentado al concurso se gestaron muchas ideas con algún tipo de resolución arquitectónica, y creo que en muchos casos, aunque las resoluciones son distintas respecto de lo presentado en el concurso, han tratado siempre de ser fieles a las ideas que se plantearon en aquel momento.
Esta obra naturalmente es parte de un master plan y es una pieza que se integra y forma parte de, como te decía antes, del desarrollo de lo que es la vinculación de las 170 hectáreas de Puerto Madero con el área centro. Yo creo que este fue el broche que le hacía falta a Puerto Madero para integrarse con el resto de la ciudad. Es una pieza que termina, lo que se dice en urbanismo, cosiendo, es decir, termina integrando todo lo que es Puerto Madero a la ciudad de Buenos Aires y termina integrándolo de una forma que esto va a tener impacto en las dos partes, impacto en Puerto Madero, en lo que es desde el borde Huergo hasta el río, tanto como es desde el borde Madero-Huergo, que está fuera de Puerto Madero ya en la ciudad, hasta la calle aproximadamente Paseo Colón o Florida. El proyecto tenía muchas barreras urbanas, era uno de los grandes temas a superar. Por lo tanto, pensamos en cómo ir generando, a partir de estas tapas que cruzaban el parque, poder generar un gran corredor verde. Ese es el objetivo del proyecto que pensamos que se va a ir materializando. Para nosotros fue un desafío también planearlo con la gente, pensarlo un poco con el uso real, no hacer lugares de espacio público vacíos que nadie usa. Y diría que es casi el paseo transversal del Bajo, más que el paseo lineal, porque está pensado transversalmente a partir de los nodos que van sucediendo desde Brasil hasta Córdoba, y que en esos nodos son los intentos de cruce y comunicación con todo el área, si se quiere, de Puerto Madero, que de alguna forma representa, porque ya no lo es, el Río de la Plata, ¿no? La verdad es que esta obra fue espectacular, mucho más para mí en la transversalidad que en la obviedad norte-sur. Entonces, eso lo logró la escalera. La escalinata no era parte del proyecto del concurso. En el proyecto del concurso nosotros planteamos con mucho énfasis una conexión necesaria entre la Plaza de Mayo, Casa Rosada y Puerto Madero. No prosperó esa idea del concurso, pero apareció la escalinata que lo resuelve de igual forma y no sé si desde el punto de vista simbólico no lo resuelve mejor. El Parque Lineal se extiende a lo largo de 3 kilómetros de longitud y a lo largo de su recorrido va reconociendo datos del entorno y va dando respuestas particularizadas a ese entorno inmediato. Así es como en el dique 2, por ejemplo, cuando se enfrenta con la Facultad de Ingeniería, con la sede universitaria de la Universidad Católica Argentina y el Colegio Otto Kraus, la respuesta que encuentra es un espacio de trabajo compartido que se materializa a través de una pérgola metálica de 85 metros de longitud que va a contener mesas y espacios para el descanso y el trabajo también. En el dique 3 la situación urbana es diferente, es un área más institucional, es el área central de la ciudad, el casco fundacional. Ahí se encuentra con el edificio de la aduana. Frente al edificio de la aduana propone una fuente espejo que va a reflejar la silueta del edificio histórico. Sobre el eje histórico de la ciudad, que es un eje virtual que une el Congreso, Plaza de Mayo y el Puente de la Mujer, el proyecto resolvió la conexión peatonal a través de una explanada escalinata monumental de 50 metros de ancho. Abajo de la escalinata, el proyecto contempla un espacio multipropósito para el desarrollo de actividades culturales, gastronómicas, integrando, digamos, con las otras actividades previstas para el parque. En los diques 2 y 3 de Puerto Madero, sobre la trinchera, se desarrollan unos puentes peatonales ubicados cada 50 metros que están pensados como espacios de esparcimiento y tiene cada uno un programa particularizado. Estos espacios se van a constituir como plazas urbanas de escala pequeña y van a estar destinados a estar joven, a plaza de juegos infantiles, a plaza de juegos deportivos, a sector para los adultos mayores. 3 de estas plazas, que son las que coinciden con los cruces peatonales entre el este y el oeste, se resuelven mediante la evocación del paisaje de las regiones rioplatenses. Así tenemos la Plaza Delta, la Plaza Pampa y la Plaza Espinal. Hacia el norte, hacia el dique 4, el parque se ensancha. Al enfrentarse también con el área de oficinas de la ciudad, el centro de negocios de la ciudad,
La respuesta que otorga, digamos, a esa población usuaria es la de diferentes recintos de menor escala para el descanso y el esparcimiento. Finalmente, sobre la avenida Córdoba, remata con una fuente de bruma de 100 metros de longitud. El proyecto que ganó tenía una cualidad que abarcaba desde una punta hasta la otra y tenía reflexiones específicas en relación a los que son los edificios históricos, que a lo largo de todo ese trayecto hay muchos edificios que tienen un valor patrimonial. Tenía reflexiones específicas de cómo el espacio público tenía que ser para esos lugares. Bueno, los elementos de valor patrimonial que se encontraron en el proyecto son básicamente los que conforman el muro que separaba la ciudad del puerto, eran los que daban el ingreso al sector del puerto. Esto básicamente es un muro en forma de talud de ladrillo visto, que es lo que se puede apreciar desde el propio parque, es decir, mirándolo del puerto hacia la ciudad. Y si hacemos al revés, si miramos desde la ciudad hacia el puerto, lo que vemos es una balaustrada, que en definitiva es una baranda que evitaba que las personas que estaban caminando por la vereda de Huergo Madero pudieran caerse hacia el vacío que se presenta del otro lado. Y en parte, hacia el lado de la calle Moreno Belgrano, tenían una reja histórica que se retiró y que va a ser recolocada junto a las vías del ferrocarril oeste, el viejo ferrocarril oeste. A veces patrimonio se habla de piezas de museo, ¿no es cierto?, de arqueología, de cosas humanas, y también naturaleza implica un patrimonio. Piensen que hay actas del Cabildo de Buenos Aires que en 1500 y poco ya prohibían cortar ciertos árboles. O sea, hubo una percepción muy temprana de la pérdida de estos bosques. Pero bueno, 500 años después, mucho no queda, hay que volverlo a traer. Una de las alegrías para nosotros del Paseo del Bajo que las propias bases pedían vegetación nativa. Y la verdad que eso nos dio pie para plantear con cierta ortodoxia, de alguna manera, una paleta de ingredientes en un armado lógico. Porque a veces la vegetación se pone como figuritas lindas, ¿no? Esta planta me gusta, esta no, esta la pongo, esta más, esta menos. Nosotros intentamos dar una vuelta de rosca a eso y plantear esta lógica de comunidades dentro de las ecorregiones. O sea, como decíamos, pampa, pastizal. Espinal, bosque de tala, bosque de espinillo, bosque de algarrobo. Ir armando como células de naturaleza que en conjunto componen ese tejido que nosotros queremos recomponer. Una identidad de paisaje, tanto de Buenos Aires como de Argentina. Nosotros desde el concurso venimos promoviendo cierto tipo de vegetación, más sustentables, menor mantenimiento, menor uso de recursos. Mejorando la calidad del aire, el uso del agua, muchas cuestiones que aplicadas en pequeñas dosis dentro de la ciudad sé que pueden mejorar la calidad de vida. El proyecto del Paseo del Bajo busca también una especie de amigarnos con la naturaleza originaria en términos no solo de vegetación sino también de fauna silvestre, que van muy de la mano pero en la jardinería tradicional están muy divorciados. La mirada tradicional enfoca a los insectos especialmente como una enfermedad, como un tema sanitario. Nosotros queremos al revés, que una planta sea comida por una oruga, porque esa oruga es autóctona igual que la planta y esa oruga después da lugar a la mariposa. La adversidad más grande a sortear en este proyecto, más allá de la coordinación con las distintas áreas, que es bastante difícil, fue trabajar contra reloj. Es hacer una obra en un poquito más de 2 años. Y un escenario que se movía debido a los tiempos que ha vivido la Argentina en estos tiempos, entonces que llegó a cambiar el proyecto un par de veces. Los materiales de construcción en general tienen sus tiempos de secado, se estaba trabajando a la intemperie, con lo cual también las lluvias representaban una situación adversa que de alguna manera había que solucionar. La premisa era molestar lo menos posible a los vecinos, a los habitantes, a los comerciantes, que todo el mundo, cuando hay una obra de esta envergadura, se ve afectado. El hecho de no contar totalmente con el manejo del proyecto, ya que piensen que se hacía una obra vial,
primero y los parques después, nos obligó a ir todo el tiempo acomodando el proyecto, a cambiar expectativas. La otra complejidad también estuvo vinculada al poder alinear todas las empresas, energías y demás detrás de un objetivo común, que era el de garantizar la preservación de los elementos que se estaban interviniendo. Y cuando hay muchas empresas trabajando al unísono, entonces vos tenés un montón, es como una orquesta. Cada uno tiene que cumplir exactamente su rol. Me acuerdo el primer día que nos reunimos, una mesa muy grande donde estaban los mejores arquitectos de la Argentina, el equipo técnico de la corporación que uno sabe que llevó adelante todas las obras que se ven acá alrededor, con una gran preocupación de ver cómo saldría, y propusimos este mecanismo de trabajo ágil, y fue bastante llamativo cómo nos fuimos acomodando y fuimos conociéndonos rápidamente y aprendiendo a colaborar. Y creo que la participación en este caso de la Corporación Puerto Madero y el equipo profesional hicieron que ese trabajo sea más fácil, aportándole el know-how tanto durante la dirección del proyecto como la ejecución de obra. Y la verdad que se trabajó muy bien en equipo con distintas áreas del gobierno de la ciudad. Y la verdad es que es un proyecto que se lleva a cabo en tiempo y forma. Hasta ni siquiera sea necesario hablar de las cosas porque están ahí hechas. Para nuestro equipo, participar del Paseo del Bajo fue una manera de poner en concreto una especie de sueño desde estudiante incluso. Haber sido parte de este proyecto me provoca mucho orgullo y satisfacción. Me encuentra con una dignificación de la profesión, además también de haber participado con una cantidad de profesionales. Aunque en el trabajo de un jurado no tiene que ver con la creación, pero de alguna manera uno se siente parte de los resultados que tienen. Y por supuesto uno siente ese orgullo. Haber participado de este proyecto me da una enorme satisfacción porque es el resultado del trabajo mancomunado de un montón de gente que hizo posible el sueño de Puerto Madero allá hace 30 años atrás. Para mí significa el cierre de un ciclo que arrancamos muchos arquitectos tratando de opinar en la construcción de la ciudad. Me provoca un orgullo total porque yo empecé trabajando, mi primer proyecto fue en Puerto Madero, diseñando el dique 1 con el arquitecto Garay hace unos 20 años. Bueno, la verdad que para mí es un placer haber formado parte de esta obra. Haber sido parte de esto a mí me genera una inmensa alegría y orgullo, ¿no? Y haber cambiado un pedazo, gran parte de la vida, no importa que sea grande, chico o mediana, es nuestra gran satisfacción. Como ciudadana me provoca orgullo. Esa es mi palabra para este proyecto.